Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de matemática. Les habla la profesora Camila Reyes. Esta clase va dirigida al séptimo básico y en esta oportunidad vamos a estudiar un poco de estadística, tablas de frecuencia. El objetivo nuestro es representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas. Organización de datos. Vamos a partir con un problema de planteo. Dice, en el séptimo básico de un colegio de Quilpué se realizó una encuesta sobre la cantidad de horas que cada niño dedica a hacer actividad física a la semana. Los resultados fueron los que aparecen en esa tabla. Los niños algunos dijeron que hacían actividad física 3 horas a la semana, algunos dijeron que hacían 5 horas, otros 1, 2, etc. El dato menor fue 1 y el dato mayor fue los que hicieron actividad física 7 horas a la semana. Para ordenar y analizar los datos, la profesora les va a enseñar a los mismos estudiantes que respondieron esta encuesta a crear tablas de frecuencia. Pero primero, ¿qué son las tablas de frecuencia? Una tabla de frecuencia es una metodología que permite ordenar los datos y distribuirlo a partir de sus frecuencias, o sea, a partir de sus repeticiones. Esto hace que el análisis sea más sencillo y más fácil de interpretar y de visualizar. Las tablas de frecuencia contienen varios elementos, pero nosotros vamos a estudiar estos 4. Bueno, vamos a tener los datos. Uno hace una encuesta y de esa encuesta obtiene datos. Vamos a tener una frecuencia absoluta, una frecuencia acumulada, una frecuencia relativa y una frecuencia relativa porcentual. El dato corresponde al resultado de la encuesta, ¿cierto? Se dice que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. La frecuencia acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos, y la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje de la frecuencia de cada dato. Nosotros lo leemos aquí y parece como que fuera muy complejo, pero lo vamos a aplicar. Vamos a utilizar el ejemplo y vamos a construir una tabla con los datos, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo construir una tabla de frecuencia? Vamos a utilizar el ejemplo donde tenemos esos resultados y vamos a partir con la frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repiten los datos. En la primera columna de nuestra tabla vamos a anotar los datos y en la segunda vamos a anotar la frecuencia de cada dato. Veamos. En la primera columna, ¿qué resultados nosotros tuvimos? ¿Cuáles son los datos que nosotros obtuvimos? Algunos hacían ejercicio una vez a la semana, otros 2, otros 3, otros 4, otros 5, otros 6, otros 7 horas a la semana. Una vez que ya tenemos todos esos datos, vamos a ver cuántas veces se repite cada dato. El 1, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 3 veces. El 2, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se repite. El 3 se repite 8 veces y así sucesivamente. Si sumamos, entonces nos deberían dar en total 30 datos, porque eran 30 niños los que pertenecían a ese curso y que fueron encuestados. Y ahí tenemos la primera parte, los datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, en este caso están de menor a mayor, y cuántas veces se repite cada dato. Después tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada corresponde a la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Cómo es esto? Dijimos que el 1 se repetía 3 veces, ¿cierto? El 2 se repetía 6 veces, entonces yo los voy a ir sumando. 3 más 6, 9. El 3 se repite 8 veces, 3 más 6 más 8, 17. El 4 se repite 4 veces, 4 más 8 más 6 más 3, 21. El 5 se repite 4 veces, 4 más 4 más 8 más 6 más 3, 25. 25 más 2, 27, y así sucesivamente. Siempre el último dato de la frecuencia acumulada corresponde al total de datos obtenidos en la encuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos al final de la tablita en la frecuencia acumulada, ese último numerito tiene que ser el total de datos que tenemos. En este caso eran 30 datos porque 30 niños fueron encuestados, entonces el último numerito tiene que ser 30. Si nos da otro número es porque algo anda mal.
Bueno, ¿cómo construir una tabla de frecuencia ahora con la frecuencia relativa? Dijimos que la frecuencia relativa era la división entre la frecuencia absoluta del dato y el total de datos. Entonces, si nos fijamos acá, la frecuencia del dato es 3 y el total de datos es 30, entonces 3 partido en 30. En el siguiente, la frecuencia del dato es 6 y el total de datos es 30, 6 partido en 30. Y así sucesivamente. Si nosotros hacemos estas divisiones, nos va a dar un decimal que también corresponde a la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias relativas, si yo sumo todas estas fracciones o todos los decimales, voy a obtener como resultado 1, siempre. La suma de las frecuencias relativas es 1. Cuando trabajamos con decimales, eso puede variar un poco, 0,9, 1,1, algo puede variar muy poquito si trabajamos con decimales y los cortamos los decimales, porque a veces los decimales son infinitos. Si los truncamos, entonces el resultado puede que varíe entre 0,9 o 1,1. Pero siempre la frecuencia relativa corresponde a la división de la frecuencia del dato con el total de datos. Y finalmente cerramos nuestra tabla con la frecuencia relativa porcentual, donde nosotros estudiamos el porcentaje de la frecuencia del dato. ¿Cómo se calcula este porcentaje? Ahí yo lo hice aproximadamente. Yo resuelvo esta división, 3 dividido en 30, y lo multiplico por 100. Si ustedes resuelven 3 dividido en 30, les va a dar 0,10 y al multiplicarlo en 100 les queda 10%. Eso lo pueden hacer con la calculadora. 6 dividido en 30 les da 0,20 y al multiplicarlo por 100 les da 20%. 8 dividido en 30 les da 26,6 y al 0,26 periódico y al multiplicarlo por 100 les queda 26,6, que yo lo redondeé al 26% o quizá lo podía redondear al 27%, ahí hay un margen de error pequeño que se puede aceptar. Pero siempre resolviendo la división de la frecuencia relativa y multiplicando el resultado por 100. Y así yo obtengo todos estos datos. Algunas observaciones. Dice, en la frecuencia relativa porcentual, la suma de los datos de los porcentajes siempre debe ser 100%. Igual como yo les decía que la suma de las frecuencias relativas debía ser 1, acá la suma de las frecuencias porcentuales siempre tiene que dar 100. Pero como a veces redondeamos los decimales, puede haber un rango de error pequeño. Por lo general el rango de error es de 99, algo o de 100, algo por ciento. Acá le vamos a dar 2% de margen, en este caso que todavía no estamos trabajando con decimales. Las tablas permiten distribuir y ordenar los datos para interpretarlos de manera más sencilla. Si ustedes se fijan, nosotros podemos mirar la tabla e identificar, la mayoría de los niños hace ejercicio 3 horas a la semana. A lo mejor, y ahí podemos empezar a interpretar, sí, 3. En cambio, si tenemos los datos desordenados, es mucho más difícil de interpretar y de analizar. Y finalmente, con las tablas de frecuencia es posible distribuir también los datos en gráficos. Eso también lo vamos a conocer más adelante. Pero ahora te toca a ti. Te invito a que vayas a ver la actividad que tenemos preparada. Te va a tocar hacer una encuesta y distribuir los datos en una tabla de frecuencia. Me interesa que tengas la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Si te cuesta mucho calcular los porcentajes, puedes escribirme y yo te ayudo, ¿ya? Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido bien y cualquier pregunta me pueden escribir. Un abrazo y que